¿Qué pasará en el nuevo episodio de Love Logic Revenge? ¿Por qué Ayaf está enojado con Ozan? ¿Qué pasará entre Ozan y su padre Farouk? ¿Qué dirá Aznar sobre que Ozan esté con Ezra todo el tiempo? Todo y más en nuestro video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si quieres que Ezra y Ozan se casen nuevamente, no olvides compartir nuestro video. Aunque Ezra regresó de Inglaterra para la boda, no pudo regresar a Inglaterra debido a la insistencia de Arife y luego de Aznar. A pesar de que insistentemente quería regresar a Inglaterra para alejarse de Ozan, Atlas no quería regresar a Inglaterra y, por lo tanto, se escapó de casa, por lo que Ezra tuvo que dar un paso atrás. Atlas no tardó mucho en ir de la casa y luego Ezra y Ozan para encontrar a Atlas. Sin embargo, cuando Aznar escuchó lo que había sucedido cuando regresaron, tuvo un ataque de celos y marchó hacia Ozan. Cuando Ezra intervino y le dijo a Aznar su lugar, Aznar tuvo que calmarse. Con cada día que pasa, Atlas y Ozan se encuentran cada vez más y se acercan más. En realidad, Aznar quiere ir a Inglaterra más que nadie. Después de todo, era mucho más cómodo sin Ozan. Sin embargo, la amenaza de Abigail con la verdad ató las manos de Aznar. Por otro lado, cuando Ezra se quedó en Estambul, decidió continuar con su trabajo como asistente de Ozan. Esto significa que Ozan y Ezra compensarán los últimos 5 años con cada día que pase. Con el comienzo de Ezra en la empresa, apareció una persona llamada Ayaf, que perseguía la empresa. Incluso cuando Ayaf asistió a la boda de Lifieko, Ozan se enojó mucho. Sin embargo, cuando aparecieron los hermanos Ozan y Elif de Ayaf, todos se sorprendieron por lo que había sucedido. Entonces, ¿por qué Ayaf empezó a tratar con Ozan y su empresa? Al final de la separación de ZU con Diresis MRU con Diresis Team y Farouk Bey, Ayaf parece estar tratando de descargar su enojo con su madre de Ozan. Al final, aunque Ozan no tuvo la menor culpa, el crecimiento sin madre de Ayaf en su pasado lo enfureció mucho con su madre y otros miembros de la familia. Lo que no cree es que Ozan también creció sin padre. Ayaf intentará destruir a Ozan y su compañía debido a su ira. En este proceso, Ezra y Ozan intentarán encontrar la fuente de la ira de Ayaf. Es por esto que primero quieren encontrar al padre de Ozan y saber qué sucedió de él. Ozan preguntará qué pasó cuando encontró a su padre gracias a la ayuda de Ezra. Parece que Ayaf me escuchó a su padre, y le puso el costo del pasado a Ozan. El padre de Ozan, Farouk Bey, les contará a Ezra y Ozan lo que sucedió, y ellos aprenderán por qué Ayaf se comportó de esta manera. Mientras tanto, el hecho de que Ozan y Ezra estén juntos de nuevo enfurecerá a Aznar. La relación entre Aznar y Ezra crecerá cada día más, al igual que Ozan y Sagla. Con el tiempo, parece que vemos que Ezra y Ozan están más juntos. En este proceso, cuando Ozan y Sagla se divorcian, Ozan se dará cuenta de que su hija no es su verdadera hija. Posteriormente, se revelará el juego de Aznar, quien constantemente habla con Sagla en Inglaterra y finge que la relación entre Ozan y Sagla es muy buena. Es por eso que Ezra querrá irse de Aznar. El surgimiento de las obras de Aznar y Sagla, a su vez, afectará negativamente no solo las vidas de Ezra y Ozan, sino también las vidas de Ela y Atlas. Sin embargo, en estos procesos nadie les dirá nada a Atlas y Ela y ellos esperarán a que se acostumbren. Después de todas estas situaciones, naturalmente será cuestión de tiempo que Ezra y Ozan se unan. En este caso, nos esperan episodios completos cuando hablamos del trato de Ayaf con la empresa, los problemas de Sagla, Ozan y Ezra Aznar, y también las identidades reales de los niños. Cuando lo miras, el amor de Feino Musa está progresando. Eko Elif se casó, pero veamos cómo será su vida. Y no debería sorprendernos si el amor entre ZU con Diresis MRU con Diresis Team y Farouk Bey se reavivó. Ahora, veamos qué está pasando juntos en este episodio. Mientras hablaba con Ezra Aznar, Sagla escuchó todo. Ezra persistentemente no quiere quedarse en Estambul. Definitivamente quiere regresar a Inglaterra para mantenerse alejado de Ozan. Por lo tanto, le pide a Aznar que piense y decida regresar a Inglaterra. Aznar, por su parte, quiere quedarse en Estambul, usando la condición de su padre como excusa. Mientras tanto, mientras Menek se pasa tiempo junto con Atlas, Atlas le dice que su madre y Aznar no son cercanos en absoluto. Nex está muy molesta por lo que escuchó. Mientras Aznar hablaba con su padre, dijo que no podían quedarse en Estambul, pero Arifai fue muy insistente y dijo que no quería que fueran a Inglaterra. Cuando Sagla se entera de lo sucedido, inmediatamente llama a Aznar y quiere hablar. Aunque Ozan está muy enojado después del discurso de Arifai, está muy feliz de estar con Ezra adentro. Ezra intenta encontrar a la persona que está preocupada por la empresa y comienza a buscar a una persona llamada Ayaf Karakos. Cuando Sagla se da cuenta de que ya no hay nada entre Aznar y Ezra, se enoja mucho.
Sagla dice que Snar debería tomarse en serio el tema británico. Cuando Ofan se encuentra con Ezra en la empresa, inmediatamente comienzan a discutir. Aunque Ezra dice que se olvidó, sigue usando el collar de Ofan. Mientras tanto, Ofan ha estado buscando a Ezra en los últimos 5 años y cuando finalmente la encontró, Ezra insistentemente dijo que no podían estar juntos. Cuando Ofan despide a Ezra sin escuchar, Ezra le cuenta la situación a Musa. Musa va a Ofan y le cuenta lo que pasó. Sagla, por otro lado, dice que la tiene fiebre por pasar tiempo con Ofan después de lo que aprendió. Luego hace que la se duerma temprano. Cuando llega Ofan, ve a Ela durmiendo y quiere irse. Sin embargo, Sagla quiere que Ela se despierte por la noche y pregunte por su padre, así que quiere quedarse a pasar la noche. Más tarde, dice que Ela comenzó a darse cuenta de algunas cosas y le hizo preguntas a su maestra sobre la situación entre ellos. Su objetivo es mantener a Ofan a su lado utilizando a Ela. Sin embargo, Ofan no se compromete e inmediatamente se retira a su habitación para dormir. Después de lo que dijo Atlas, Menexe también piensa que Ezra está escondiendo algo. Sin embargo, Ezra dice que están nerviosos por regresar a Inglaterra porque hay una diferencia de opinión sobre Snar. Lo interesante es que Atlas no quiere ir a Inglaterra. Ofan, por otro lado, no puede evitar pensar en Ezra. Se enoja mucho, especialmente cuando piensa en el matrimonio de Ezra y Snar en el pasado. A la mañana siguiente, Atlas se escapa de la casa. Ofan, por otro lado, pasa tiempo con Ela en el desayuno. Después del desayuno, Ofan se da cuenta de lo que Sagla quiere hacer y se enoja mucho con Sagla. Ezra, por otro lado, no puede ver a Atlas a su lado cuando se levanta y le pregunta a su madre. Sin embargo, cuando no puede verlo en Menexe, comienza a registrar la casa y de repente se da cuenta de que la puerta está abierta. Inmediatamente salen y comienzan a buscar. En ese momento, Ofan se acercó a su madre. Cuando escuchan lo que sucedió, inmediatamente comienzan a buscar con Ezra. Mientras camina por la playa, de repente ve a Atlas sentado en el banco. Atlas se siente ofendido por su madre debido al problema de Inglaterra. En ese momento, Ofan interviene y persuade a Atlas para que lo meta en el auto y regresen al restaurante. Mientras tanto, llegó al restaurante de Snar. Cuando ve a Ofan y Ezra juntos, Snar se enoja mucho. Sin embargo, Ezra se enoja mucho con Snar y responde de la misma manera. Después de lo que dijo Ezra, Snar tiene que calmarse. Mientras tanto, Zetu con Diresi y Metu con Diresistan quiere cancelar la boda porque Eko está desempleado. Sin embargo, cuando Ofan interviene dice que Eko tendrá un trabajo en la empresa a partir de ahora, Elif también está muy feliz. Zetu con Diresi y Meru con Diresisteam tiene que aceptar la situación de forma desesperada. Snar y Ezra llegan juntos a un acuerdo sobre Inglaterra. Cuando tanto Snar como Atlas no quieren ir a Inglaterra, Ezra se ve obligada a quedarse. Ofan, por otro lado, no puede entender por qué Ezra insistentemente quiere ir a Inglaterra. En particular, no puede entender que deje atrás a Snar. Cuando Ezra va al café a comprar café, Ayaf se le acerca y se presenta. Sin embargo, a Ezra no le agrada esta situación en absoluto. Ezra está muy enojada con Ayaf por los problemas con la empresa. Sin embargo, Ayaf tiene alguna información sobre la estadía de Ezra en Inglaterra. Ezra inmediatamente va y le cuenta a Ofan lo que pasó. Ofan se enoja y deja la empresa de inmediato y se dirige a Ayaf. Mientras tanto, Sagla llega a Snar y le pregunta cuándo irán a Inglaterra. Sin embargo, cuando Snar dice que no irán, Sagla se enoja mucho. Snar dice que se quedará pase lo que pase y que superará lo que suceda. A pesar de que Ofan va a Ayaf y le pregunta quién es, Ayaf le dice que lo descubrirá pronto y que tenga paciencia. Ayaf tiene algunos planes para Ofan y Ezra. Ofan se enoja un poco más y deja a Ayaf enojado. Después de hablar con Sagla, Snar va a Ezra y le pregunta por qué no fue a Inglaterra. Sin embargo, cuando Ezra le pregunta a Sagla por qué tiene miedo, Sagla dice que no hay necesidad de tener miedo. Ezra responde a Sagla diciendo que sí, tienes mucha razón, no están juntos de todos modos. Después de Ezra, van a Snar y hablan de Ayaf sobre la empresa, mientras hablan de quedarse en Estambul. Ezra dice que será más difícil quedarse en Estambul y continuar con este juego. Mientras tanto, Musa escucha lo que se dice y no puede entenderlo. Ofan llega a la empresa muy enojado y les cuenta a Ezra y Musa lo que pasó. Cuando vio que no se sorprendió cuando Ofan apareció frente a Ayaf, dijo que tenían que averiguar cuál era su propósito. Mientras tanto, Ezra le dice a Ofan que no irán a Inglaterra y se quedarán en Estambul. Cuando dice que necesita trabajar con Ofan en este proceso, Ofan acepta trabajar con Ezra, diciendo que sería mejor que Atlas lo hiciera.
Mientras Ezra y Feino hablan juntos, Feino dice que Atlas es como la infancia de Othan. Después de su insistencia, Ezra ya no puede soportarlo y dice que Atlas es el hijo de Othan. Mientras tanto, Musa cuenta sobre las conversaciones de Ezra y Nar durante el día en la empresa. Othan sospecha qué tipo de juego es después de escucharlo. Othan luego va a Sagla y le dice que ella está confundida y que es por esto que ella necesita entender mejor lo que sucedió. Cuando Sagla piensa que Othan volverá, Othan dice que no pasará nada de eso y que tienen que irse. Por eso deja a Sagla diciendo que necesitan tener éxito y que hablarán de los detalles más adelante. Ha llegado el día de la boda y todos están listos. En la boda, todos se divierten excepto Sagla y Snar. Por supuesto, no debemos olvidar a Zeta con Diresis MR con Diresis Tam. Se llevó a cabo la ceremonia de la boda y ahora Iko y Elif están casados. Están muy felices. Mientras tanto, Ayaf llega a la boda y se encuentra con Elif. En algún momento durante la boda, cuando Ezra fue al baño, Othan fue a preguntar qué había dicho Musa. Mientras hablaban, de repente llegó Moisés. Dice que hay una situación y que debe venir a verla. Othan inmediatamente llega a Ayaf y envía a Elif. Luego le dice a Ayaf que se vaya de la boda de inmediato. Ayaf, en cambio, dice que no ha ido a ningún lado y que ha venido a la boda de su hermano. Othan y Ezra están atónitos por lo que escuchan. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.